Dios les bendiga. Qué bueno que es estar juntos una semana más compartiendo nuestro tiempo de grupo bíblico, grupo Sígueme, nuestro grupo de discipulado. Estamos muy contentos de poder entrar a tu casa como iglesia y poder compartir este tiempo de palabra, de crecimiento, de aprendizaje. Estamos aprendiendo acerca de los 10 mandamientos, reconstruyendo las bases. Estamos hablando de estos 10 mandamientos que no pasaron de moda, no caducaron, siguen vigentes y están para ser de bendición en cada una de nuestras vidas. Ya estuvimos viendo el primer mandamiento, el segundo, el tercero, y esta semana vamos a reflexionar, a meditar sobre el cuarto mandamiento. Vamos a hablar acerca de guardar el día de reposo para santificarlo. Y yo quiero que ustedes puedan compartir conmigo lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En una oportunidad a un grupo de niños se le preguntó cuál era el mejor día de la semana. Y casi a coro dijeron todos juntos el sábado y el domingo. Y la maestra preguntó, ¿y por qué esos son los mejores días de la semana? Y todos de vuelta casi a coro, porque no hay clases, porque es el día de descanso. Ahora, lo cierto es que todos tenemos que trabajar, ¿no? El hombre, la mujer, tenemos que trabajar. La Biblia también es clara cuando habla acerca del trabajo y dice que el que no trabaja no coma. Pero así también como hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar. Tenemos que hacernos un tiempo para el descanso, para renovar nuestras fuerzas, para el refrigerio del cuerpo, del alma y del espíritu. Y es por ese motivo también que Dios nos dejó este cuarto mandamiento, ¿sí? Ahora, cuando en el libro de Éxodo se habla de reposo, ese término que se utiliza en hebreo es sabat. Sabat viene de la raíz zbut, que significa poner fin, parar, cesar. ¿Sí? Así es como el hombre, la mujer tiene que detener su tiempo de trabajo, parar su tiempo de trabajo un día en la semana para poder santificarlo. Y santificar justamente significa apartarlo, consagrarlo para el Señor. Ese ha sido el mandamiento que el Señor nos dejó y que lo acabamos de leer en el libro de Éxodo. Ahora, ¿cuál es el origen del día de descanso? El origen del día de descanso no es en los 10 mandamientos, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? No fue dado este mandamiento en el Sinaí ahí con Moisés, sino que solamente lo que hizo Dios en el Sinaí cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés, y específicamente cuando estaba hablando de este cuarto mandamiento, fue confirmar una ley que ya existía, desde la creación. Dios descansó el séptimo día. Eso dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Nosotros acá vemos que Dios, desde antes del Sinaí, en la creación, el Señor, luego de terminar su obra majestuosa, la creación, Él se tomó el séptimo día para descansar. Pero no porque estaba cansado, la palabra de Dios nos dice que Dios no se cansa, sino porque se tomó el séptimo día para poder disfrutar de la obra que había hecho. Como alguien que está satisfecho de algo que ha terminado y lo está disfrutando, como un artista. Luego de terminar su cuadro, se toma el tiempo para sentarse, observarlo y disfrutar de la obra que él mismo ha creado. Ahora,
Cuando venimos al Nuevo Testamento, nosotros vemos a Jesús en diferentes situaciones donde muchos fariseos, escribas, que eran los religiosos de la época, condenaban a Jesús o utilizaban algunos momentos en la vida de Jesús para acusarlo de que él no cumplía con el día de reposo. En los días del Señor Jesús, los fariseos habían exagerado muchísimo la manera en que ellos guardaban el día de reposo. Ellos estaban actuando de una manera muy legalista. El pueblo judío le había puesto más cláusulas, más órdenes y más mandamientos a lo que el Señor ya había mandado en el monte Sinaí. Y es por eso que en muchas ocasiones nosotros vemos que estos religiosos legalistas del día de reposo acusaban a Jesús en diferentes ocasiones de que él no guardaba el día de reposo. En Juan capítulo 5 nosotros vemos que él es acusado e inclusive es perseguido porque él sanó un paralítico en el día de reposo. En otra oportunidad, en Mateo 12, vemos cómo Jesús también es censurado porque sus discípulos juntaban espigas de un campo para poder comer en el día de reposo. En otra oportunidad, en Lucas 14, Jesús es acusado de sanar a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. ¿Sí? Entonces vemos que en el pueblo judío, los fariseos, los escribas, que eran muy legalistas, ellos ponían encima del día de reposo un montón de leyes más creadas por ellos mismos, por encima de la misericordia, por encima de la gracia de Dios, había otras cuestiones religiosas para ellos. Para ellos era mucho más importante cumplir la ley del cuarto mandamiento que quizás mostrarle misericordia a un necesitado, a un enfermo. Entonces, frente a todas esas acusaciones, Jesús habla del día de reposo. Y Jesús es como que entiende que era vital, era importante que él hiciera una aclaración acerca del día de reposo, que no era que él estaba faltando al cumplimiento del día de reposo. Entonces él ahí dice en Marcos capítulo 2, verso 24, hace la siguiente aclaración en cuanto al día de reposo. Él dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así en Marcos capítulo 2, verso 27. Entonces Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto que el día de descanso fue hecho para el beneficio de la gente? Vamos a ver dos beneficios que nosotros tenemos a causa de cumplir este cuarto mandamiento. El primer beneficio que nosotros tenemos a causa de cumplir el día de reposo, de guardar el día de reposo, es que el día de reposo fue hecho para nuestro descanso físico. Tiene que ver con renovar las fuerzas de nuestro cuerpo. La semana tiene 7 días, de los cuales 6 son para trabajar, son para la actividad cotidiana que nosotros tenemos. Pero hay uno que nosotros tenemos que dedicar al descanso. Hay un día en la semana que nosotros tenemos que apartarlo, tenemos que guardarlo para poder descansar físicamente, ¿sí? Cualquier máquina que realiza un trabajo día tras día necesita descanso y mantenimiento. ¿Cuánto más nuestro cuerpo? ¿Sí? Nosotros necesitamos recordar la bendición que hay en descansar, la bendición para nuestro cuerpo físico, para reponer fuerzas, energía. Necesitamos este día de descanso y necesitamos guardarlo todas las semanas. Entonces, el primer beneficio que trae sobre nosotros este mandamiento es el descanso físico, es reponer las fuerzas de nuestro cuerpo. Pero el segundo beneficio es que el día de reposo fue hecho para el descanso espiritual también. ¿No? Leíamos al comienzo en Éxodo que Dios decía que guardemos el día de reposo para santificarlo, para apartarlo para el Señor. Así como nuestro cuerpo necesita descanso, también necesita nuestra alma y nuestro espíritu descansar, reconfortar, renovar las fuerzas. Es por esa razón que nosotros
los creyentes en el Señor guardamos el día de descanso también para congregarnos, también para participar como iglesia de un tiempo de reunión, de culto, de adoración, para alimentarnos espiritualmente con el maná que el Señor nos da de su palabra, ¿sí? Para tomar nuevas fuerzas en Dios. Entonces, para eso también el día de descanso, sirve el día de descanso, para renovarnos espiritualmente, ¿sí? Y aunque para los judíos el día de reposo es el sábado, nosotros, para la mayoría del pueblo cristiano, es el domingo, justamente porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Entonces, a partir de Cristo, dejó de ser sábado para el pueblo cristiano, el día de reposo, y pasó a ser el domingo. Ahora, quiero terminar con esto. Muchas personas escucho decir, yo no tengo tiempo para descansar. No, yo no tengo tiempo ni siquiera para congregarme. Tengo tantas cosas para hacer que no puedo apartar un tiempo para congregarme, no puedo apartar un tiempo para buscar a Dios y no puedo apartar un tiempo para descansar. Tengo tantas responsabilidades. Lo cierto es que cuando la palabra de Dios nos da este mandamiento, es sabio. Es sabio para nosotros guardar el día de reposo y no tenemos que hacerlo como una carga. No tiene que ser una carga, sino que tenemos que verlo como la posibilidad de disfrutar de la comunión con Dios. Por un lado, el día de reposo para nosotros tiene que ser un día de descanso físico, mental, de desconectarnos de lo que hacemos rutinariamente, cotidianamente, ¿sí? Implica para muchos dejar su trabajo cotidiano de todos los días, pero para otros también tiene que ver, el día de reposo tiene que ver con tiene un énfasis espiritual, un énfasis de conexión espiritual con el Señor. Entonces debemos tomarnos el tiempo, el día de reposo, no solo para descansar físicamente, sino también un tiempo para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para servirle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro tiempo, ese día de descanso. El propósito del día de reposo es justamente descansar para santificarlo. Descansar, parar para dedicar ese día al Señor. Muchas veces escuchamos en nuestra sociedad que el día de descanso, no, en ese día no me molesten, yo no quiero hacer nada, no me pidan nada. Inclusive mucha gente creyente hasta se olvida que el día de descanso, el día de reposo es para santificarlo para el Señor, para buscar al Señor, para adorarle, para recibir palabra, renuevo en nuestro espíritu. Dios quería... Justamente el objetivo del día de reposo es que Dios quería que su pueblo le adorara con una mente despierta, libre de preocupaciones, del cansancio. Es por eso también que el día de reposo justamente es para descansar. Primero se descansa y luego se adora al Señor. Lo primero, el descanso, el tener la mente en calma, el cuerpo descansado, nos permite adorar al Señor con mayor libertad, con mayor alegría, con mayor fuerza, con mayor energía. Entonces, descansamos, pero también adoramos al Señor. Ese es el objetivo del día de reposo. Yo quiero animarte a que podamos reflexionar acerca de esta palabra en este día. Que podamos juntos que podamos entender de que estos mandamientos son para nuestro beneficio. Dios, cuando estableció el día de reposo, lo hizo para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y nosotros tenemos que entender cuánto el Señor nos ama, cuánto el Señor nos cuida. Por eso justamente también deja este cuarto mandamiento, ¿no? Entonces, el desafío para nosotros en esta semana es aprender a descansar en primer lugar en el Señor, pero también a guardar ese día de descanso para santificarlo para el Señor, para que sea un día consagrado para buscar a Dios, para renovar nuestra entrega, nuestro compromiso, para alimentarnos de la palabra de Dios, para adorar junto con la iglesia, con los demás hermanos, para estar juntos, para congregarnos, ¿sí? Entonces entendamos la importancia de que una vez
por semana el Señor nos está pidiendo que descansemos, que paremos de todas nuestras actividades, pero que también nos acordemos de Él, de reconectarnos con Él. Yo quiero orar por esta palabra y quiero que cada uno de nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón y también llevarla a la práctica todas las semanas de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque ella es la que nos orienta, tu palabra Señor nos enseña, edifica nuestra vida. Señor, gracias por dejarnos este cuarto mandamiento. Gracias, Señor, porque detrás de él nosotros vemos tu corazón, vemos tu amor, vemos tu cuidado hacia cada uno de nosotros. Señor, gracias porque a través de este mandamiento eres tú quien nos está llevando a nosotros a aprender a descansar, a aprender, Señor, también a confiar en ti, a aprender, Señor, a buscarte y a tener una vida en continua comunión contigo. Señor, ayúdanos a nosotros poder guardar este día de reposo cada semana para poder encontrar nuevas fuerzas en nuestro cuerpo, pero también, Señor, para poder ser fortalecidos en nuestro alma y en nuestro espíritu. Señor, bendecimos tu nombre y atesoramos esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y oro para que tengas una semana de cielos abiertos, bajo la gracia, bajo el favor del Señor. Hasta la próxima semana que nos encontramos con nuestro quinto mandamiento.